Yo supongo que la mayoría de ustedes estuvieron atentos en el mes de enero a través de las noticias de los incendios forestales que ocurrieron en Los Ángeles, California. Eso captó la atención del mundo entero, cuando parecían que estaban controlando el incendio en una zona, se encendía en otro lugar. Estaba leyendo que uno de los factores determinantes para la propagación de estos incendios fueron los vientos de Santa Ana, un fenómeno atmosférico del sur de California, que en lugar de extinguir el fuego, lo avivaron y lo esparcieron de manera incontrolable. Bueno, mis hermanos, lo que vamos a ver en el capítulo 8 del libro de los Hechos es que algo similar ocurrió en la iglesia del primer siglo. Hasta Hechos 8, los creyentes habían estado reuniéndose en Jerusalén, a pesar de que Jesús les había ordenado explícitamente, Hechos 1:8, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero entonces Esteban fue asesinado, eso lo vimos en el capítulo anterior, y se levantó una ola de violencia contra los creyentes que obligó a muchos a salir huyendo. Así que parecía que el fuego del evangelio estaba a punto de ser sofocado por los vientos de la persecución. Pero mis hermanos, Dios tenía otros planes, como siempre. Como veremos en la mañana de hoy, continuando con nuestra serie expositiva en el libro de los Hechos. Y hay al menos 4 enseñanzas que nosotros podemos extraer de la narrativa de Lucas en todo este capítulo. La primera, la más obvia de todas, es que la persecución no frena el avance del evangelio, sino que lo impulsa. La persecución no frena el avance del evangelio, sino que lo esparce. Vamos a leer desde el capítulo anterior para poder tomar el contexto. Hechos capítulo 7 versículo 59 dice: mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Noten, hermanos, las palabras que Lucas está usando aquí, que dice Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y ahora dice Lucas que ellos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Ahora, el punto aquí, el personaje central de esta escena indudablemente es Saulo de Tarso. Para Saulo era muy evidente que el judaísmo y el cristianismo no podían coexistir. Si uno había de sobrevivir, el otro tenía que ser erradicado. Versículo 2: y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Esta palabra que nuestra versión de la Biblia traduce como hacer estragos es un término bastante fuerte. Se usaba en la antigüedad para describir a una bestia salvaje despedazando a su presa. Esa es la idea. Saulo no solo se oponía al cristianismo, lo atacaba con un odio ciego, con un odio devastador. Lucas va a decir en el capítulo 9, cuando veamos el domingo que viene, si el Señor lo permite, la conversión de este enemigo del evangelio, que Pablo o Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Imagínense a un toro rabioso que resopla furiosamente antes de atacar a su víctima.
Ese era Saulo. El mismo Pablo va a decir en Gálatas capítulo 1 versículo 13 que su objetivo era destruir la iglesia. Su objetivo no era simplemente hacerle daño. De hecho, se va a repetir en el capítulo 9 otra vez. El objetivo de Pablo era destruir la iglesia. Ahora, lo que él no sabía es que estaba cumpliendo sin quererlo la profecía de Jesús en Juan capítulo 16. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pablo creía que estaba sirviendo a Dios, en realidad estaba luchando contra él. La semana que viene vamos a ver cómo Pablo va camino a Damasco para seguir extendiendo la persecución, y se le aparece nada más y nada menos que el Señor de gloria y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú no estás sirviendo a Dios, tú me estás persiguiendo a mí. Ahora, hermanos, ¿por qué es que las personas religiosas, las personas más religiosas, tienden a ser las que se oponen al evangelio con mayor rabia? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque el evangelio atenta contra su orgullo religioso. Para el hombre religioso, la gracia no es un bálsamo, es un insulto. Y cuando hablamos de gracia, aquí estamos hablando de esa actitud que tiene Dios de favorecer al que merece ser condenado. Yo soy culpable por causa de mis pecados, merezco la condenación, pero Dios en su gracia es movido a darme no solamente lo que no merezco, sino lo contrario de lo que merezco. Eso es gracia. Lo que estamos diciendo es que para una persona religiosa que está tratando de ganarse su salvación a través de su decencia, de su moral, de sus buenas obras, de sus ritos religiosos, la gracia no es un bálsamo, la gracia es un insulto. La gracia es un golpe a su autosuficiencia, es una afrenta a su sentido de justicia propia. La gracia nos confronta con la realidad. Óyeme bien, mi amigo, la gracia de Dios, esa buena disposición de Dios, increíblemente nos confronta con la realidad de que nuestros mejores esfuerzos no son suficientes. Nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestra única esperanza, mi amigo, escucha bien, nuestra única esperanza está fuera de nosotros mismos. Nuestra esperanza, como cantábamos hace un momento, está en Jesús. Así que cuando Saulo escuchaba a Esteban predicar, pónganse en la mente de Pablo por un momento. Cuando Pablo escuchaba a Esteban predicar que Jesús es el cumplimiento de la ley, que el templo ya no era el centro de la presencia misma de Dios, sino Jesús, se encendió en ira. Todo el sistema religioso en el que basaba su identidad estaba siendo derribado. Pero en lugar de sofocar el evangelio, la persecución de Saulo lo puso en movimiento. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos, esta palabra es interesante, no es la palabra griega que normalmente se usa para hablar de un exilio, es la palabra diáspora, que significa esparcir la semilla como el que va a sembrar en un campo. Y Lucas dice, los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Iban predicando la palabra. Decía Everett Harrison, aquellos cristianos eran más misioneros que refugiados. Eran semillas que estaban esparciendo la palabra de Dios. No iban por el camino lamentando, iban predicando. Y de hecho lo que dice el texto literalmente es, iban evangelizando la palabra. Evangelizando la palabra. Ahora, por favor, pónganse en lugar de estos hombres, en lugar de estas mujeres. Acaban de salir de Jerusalén, estaban huyendo por culpa de la persecución, con niños,
sin ninguna posesión, no sabían lo que iba a ser de ellos. Pero mis hermanos miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para estos primeros cristianos, el compartir el evangelio, esparcir el evangelio, era algo tan importante, que era más importante que su comodidad, era más importante que sus propias vidas. Ellos no iban por el camino llorando, no iban lamentando, iban predicando, esparciendo la semilla del evangelio. Así que lo que Pablo creyó que iba a ser un golpe mortal para la iglesia fue el motor que puso en marcha la gran comisión. Más adelante en Hechos capítulo 11, y yo puedo imaginarme a Lucas, que conocía bien a Pablo cuando escribió este libro. Ya Pablo estaba convertido y él sabía todo lo que Pablo había hecho. Yo imagino a Lucas cuando estaba escribiendo Hechos capítulo 11 versículo 19. Dice así, ahora Hechos 11, 19 conecta otra vez con esta historia y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos, predicando al Señor Jesús. ¿Y saben qué pasó? Una gran multitud se convirtió en Antioquía. Allí comenzó la iglesia que iba a ser el eje misionero que habría de llevar el evangelio por toda Asia, por toda Europa. ¿Y saben quiénes fueron los protagonistas de este movimiento misionero? El mismo Saulo de Tarso, junto con Bernabé, que había iniciado la persecución. Ustedes se dan cuenta, en un lenguaje simple y llano, nadie puede con Dios. Nadie puede con Dios. Tratan de acabar con la iglesia, no pueden, no pueden. Lee la historia de la iglesia y te vas a dar cuenta que es la historia de un fuego que ninguna persecución ha logrado sofocar a través de toda la historia, a través de todos los siglos. Pastores que están aquí por el intensivo pastoral y miembros de IBCJ, no les teman al avance del secularismo, no les teman a las agendas de esos organismos internacionales que están tratando de frenar el avance del evangelio, porque no podrán hacerlo. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No podrán. Debemos orar porque Dios detenga esa agenda, eso sí, pero no vivan con temor. No vivan con temor. Esos vientos de persecución no frenan el evangelio, encienden más la llama de la fe. ¿Recuerdan aquellos más viejitos cuando había fuego en las casas, que se cocinaba con fogón? ¿Qué había que hacer? Eso es lo que hace la persecución: enciende el fogón, el fuego de la fe. Pero vemos también en este relato de Lucas, en Hechos 8, en segundo lugar, que el evangelio no solo traspasa las barreras geográficas, sino también los prejuicios, las barreras culturales y religiosas. Vean el capítulo 8, versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, para nosotros hoy es muy difícil captar la magnitud de lo que implica esta declaración de Lucas, porque no entendemos del todo lo que Samaria representaba para los judíos en aquel tiempo. Los samaritanos no eran simplemente unos vecinos incómodos. Para los judíos, los samaritanos representaban la peor raza de la humanidad. Piénsenlo así: Hitler y los judíos. Bueno, aquí son los judíos y los samaritanos, la peor raza.
Los seres más despreciables del planeta eran los samaritanos. El deterioro de esta relación entre samaritanos y judíos comenzó con la división de los dos reinos. Si han leído sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, Israel se dividió, las 12 tribus, en dos reinos: el reino del sur, Judá y Benjamín, y el reino del norte, el resto de las 10 tribus. En el año 721 ya ahí los samaritanos comenzaron a diseñar su propio culto religioso a Dios, supuestamente. En el año 721 los asirios conquistaron el reino del norte, es decir, esas 10 tribus. ¿Y qué pasó? Bueno, que repoblaron la región con extranjeros que se mezclaron con los judíos, dando origen a una raza mixta, mezclada. Eran ni completamente israelitas ni completamente gentiles, ni una cosa ni la otra. En pocas palabras, para los judíos del tiempo de Jesús, los samaritanos eran lo peor de lo peor. Una raza dañada. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en una ocasión Jesús va camino a Jerusalén y la forma más fácil de llegar era a través de los samaritanos, a través de Samaria. Así que le piden permiso para pasar por Samaria, y cuando se dieron cuenta en que iban camino a Jerusalén, los samaritanos les impidieron el paso. ¿Recuerdan la reacción de Jacobo y de Juan? Señor, ¿tú quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Esa era la reacción típica de un judío. Los querían fulminar en el acto. Ahora, con este trasfondo en mente, imagínense la sorpresa y el impacto que debió causar el hecho de que Felipe descendiera precisamente a Samaria y les predicara el evangelio. Felipe no estaba simplemente evangelizando un nuevo territorio, como dicen en algunos sitios, un campo blanco. No. Felipe estaba atravesando una de las barreras más impenetrables del mundo judío. Felipe estaba cruzando una línea que ningún judío se hubiera atrevido a cruzar. Estaba desafiando siglos de odio, siglos de desprecio, siglos de prejuicio. Pero el evangelio no conoce fronteras. El evangelio no respeta las enemistades humanas. Lo que el hombre divide en su pecado, Dios lo restaura en su gracia. Y eso no solamente pasa entre naciones, eso pasa entre familias, eso pasa entre amigos. Lo que el hombre destruye en su pecado, Dios lo restaura en su gracia. Versículo 6: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Era evidente que Jesús era más poderoso, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Muchos siglos antes de que eso pasara, y esto es súper importante, porque Lucas, a propósito, quiere mostrarnos a través del libro de los Hechos cómo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Muchos siglos antes de que Felipe visitara Samaria, en Ezequiel capítulo 37, versículos 19 al 22, Dios había profetizado que iba a tomar las dos casas de Israel, el reino del sur y el reino del norte, y las haría un solo pueblo bajo un solo rey, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo toda enemistad quedó clavada en la cruz. Nuestra enemistad hacia Dios y las enemistades horizontales. Mis hermanos, ahora la única identidad que importa no es si tú eres venezolano, dominicano, chileno. La única identidad que importa es la de ser parte de los redimidos del Cordero. Ahora, déjame ayudarte a conectar los puntos. ¿Tú entiendes lo que eso significa?
que el evangelio es más grande que nuestras divisiones, más fuerte que nuestros prejuicios, más poderoso que nuestras enemistades. Y lo digo, hermanos, porque lamentablemente no siempre somos coherentes con esa realidad y dejamos que el rencor y la amargura encuentre lugar, un hueco por donde entrar su veneno en nuestro corazón. Pero mi hermano, si tú eres creyente, deja esos rencores al pie de la cruz. Deja esos rencores al pie de la cruz. En el reino de Cristo no hay espacio para las enemistades que el evangelio ya abolió. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Toda enemistad ha sido abolida, hermanos. Ahora, volviendo a nuestra historia y dejando de lado por un momento al personaje de Simón el Mago, que veremos brevemente, cuando los apóstoles se enteran de lo que está sucediendo en Samaria, recuerden lo que yo dije del prejuicio. Ya Felipe traspasó la línea, pero ahora los apóstoles dicen: ¿cómo? ¿Que el evangelio llegó a Samaria? Envían a Pedro y a Juan para validar esta nueva expansión del evangelio. Hechos versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué me estoy riendo? Porque leyendo el texto no puedo dejar de pensar que el mismo Juan, que quería orarle a Dios para que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos, fue al apóstol que decidieron enviar a Samaria. Pudieron haber enviado a otro, pero enviaron a Pedro y a Juan. Ahora Juan está poniendo su sello de aprobación apostólica sobre la inclusión de los samaritanos en el pueblo de Dios. Otra vez, ven cómo las enemistades son eliminadas en el evangelio. Juan ya no veía a los samaritanos como enemigos indignos de la misericordia de Dios, sino como hermanos en la fe. Ese es el impacto del evangelio. Ahora, si se dieron cuenta, aquí sucede algo inusual, y es el hecho de que los samaritanos creyeron cuando Felipe les predicó, pero no tuvieron todavía el bautismo del Espíritu Santo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo no vino sobre ellos. ¿Y por qué esto es inusual? Porque ese no es el patrón que nosotros vemos en el resto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña claramente que tan pronto una persona cree, es bautizada en el Espíritu Santo, es sellada por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, hablándole Pablo a los efesios, dice: cuando ustedes oyeron la palabra de verdad y habiendo creído, fuisteis sellados. O sea, es concomitante. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Sin embargo, en este caso en particular, el bautismo del Espíritu no sucedió de inmediato. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, muy probablemente porque si los samaritanos hubieran recibido el Espíritu Santo inmediatamente, sin la presencia y la validación apostólica, habiendo tenido prejuicios de siglos, se habría corrido el riesgo de que surgieran dos comunidades cristianas separadas: una iglesia judía y una iglesia samaritana independiente. La llegada de Pedro y de Juan, dos figuras prominentes en la iglesia de Jerusalén, confirmó que lo que sucedía en Samaria no era un evento aislado, era la expansión del evangelio tal como Jesús lo había establecido desde el principio.
La iglesia de Jerusalén debía reconocer plenamente que los samaritanos, los odiados, despreciados, marginados samaritanos, ahora formaban parte integral del pueblo de Dios, el único pueblo de Dios. Y aprovecho, ahora que hay tantas visitas de otros países, para recordarles esto. Somos un pueblo en Cristo. Y debemos insistir en eso. Cualquier pared que nos separaba humanamente hablando ha sido derribada por Jesús. Ricos y pobres, educados, no educados, dominicanos, venezolanos, chilenos, franceses, mexicanos, hondureños, y como yo no tengo tan buena memoria, cualquier otra nacionalidad que haya aquí, haitianos. Si somos cristianos, somos uno. Somos uno. Y debemos amarnos y relacionarnos y servirnos como uno. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú eres secundariamente dominicano, haitiano, venezolano, chileno, francés, secundariamente. Todos los creyentes aquí tenemos el mismo pasaporte. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero este relato también nos enseña, en tercer lugar, que el evangelio puede llegar a ser atractivo por razones equivocadas. El evangelio puede resultar atractivo a ciertas personas por razones equivocadas. Simón el mago. Vamos a volver atrás ahora, versículo 9. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Noten las veces que Lucas menciona la palabra asombrado. Esta es una palabra importante aquí: asombrado, asombrados. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito, la misma palabra asombrado, al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Simón era todo un personaje en Samaria. La gente pensaba que él representaba el gran poder de Dios. Para los que siguen la saga del Señor de los Anillos, Simón era el Gandalf de Samaria, hasta que llegó Felipe. Y Simón se da cuenta que el poder que manifestaban sus milagros era muy superior al suyo. Así que Simón hace profesión de fe y es bautizado. Versículo 13. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito, noten, al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Simón estaba maravillado por las señales que hacía Felipe, pero no fue capaz de ver más allá del milagro, a lo que el milagro apuntaba. Si notaron, 2 veces Lucas dice en el pasaje que los milagros son señales. Lo dice en el versículo 6, lo dice en el versículo 13, son señales. Es decir, los milagros apuntan, ¿qué hace una señal? Los milagros apuntan hacia algo más allá del milagro mismo. Pero Simón no entendió la señal. John Piper lo ilustra de esta manera. Imagina una madre que está con un niño pequeño en brazos. De repente llega
un ave muy hermosa, un pajarito muy hermoso, y se posa en la ventana, y la madre le dice al niño: mira al pajarito. Pero el niño está atento al dedo de la madre. Él no está mirando al pajarito, él está mirando al dedo. Mira al pajarito, pero el niño no ve el pajarito. ¿Por qué no lo ve? Porque está mirando al dedo. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Simón. Él vio a Felipe haciendo milagros, queda impresionado porque eran mucho más asombrosos que sus propios trucos de magia, pero nunca entendió que esas señales estaban señalando otra cosa. Se quedó embelesado viendo los milagros que hacía Felipe, sin darse cuenta que apuntaban hacia el Salvador que su alma necesitaba. ¿Y qué pasó? Bueno, que Simón nunca vio su pecado, Simón nunca vio su necesidad de arrepentirse de muchas cosas, pero sobre todo de querer ser el centro de atención en Samaria con sus hechicerías. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hizo profesión de fe, se bautizó y era un impío. ¿Qué pasó con Felipe? Con Simón el mago, que no se arrepintió. Tú puedes estar encantado con el Evangelio, tú puedes oír el Evangelio con alegría y qué bueno, me encanta ir a la iglesia, me encanta oír el mensaje. Pero óyeme, si tú no te arrepientes de tu pecado, de todos tus pecados, no importa que hagas profesión de fe, no importa que a los pastores se nos pase por alto tu testimonio y sea bautizado, eres un impío, bautizado, camino al infierno. ¿Qué le dice Pedro? Por tanto, arrepiéntete. Ven, ese fue el enlace que faltó aquí. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Embelesamiento sin arrepentimiento no es igual a salvación. Embelesamiento sin arrepentimiento no es igual a salvación. Ustedes se dan cuenta, leyendo entre líneas, que Simón quería volver a tener la posición de preeminencia que tenía en Samaria antes de que llegara Felipe. En otras palabras, Simón quería seguir con su negocito, y ahora con un poder mayor. Como dice John Piper, el problema con Simón no era solo su fascinación por lo sobrenatural, sino que su fe estaba puesta en el poder invisible de los milagros, no en Cristo y la belleza incomparable de su gracia. Necesito que te repita eso otra vez. Tú puedes tener fe mal puesta. Déjame decirte, mi amigo, lo que salva no es la fe. La fe no salva a nadie. Hay personas que dicen: la fe mueve montañas. No, la fe no mueve nada. La fe no salva a nadie. Es Cristo el que salva por medio de la fe. El poder y la salvación están en Jesús. El problema de Simón, como bien señala Piper, es que
Estaba fascinado con lo sobrenatural. Ahí estaba su fe. Hay personas, a veces yo las evangelizo y me dicen: yo creo que Dios todo lo puede. Bueno, déjame decirte, tú puedes creer que Dios todo lo puede y eso no te va a salvar. Tú tienes que ver a Cristo y su gloria, más precioso que tu pecado. Arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesús. De lo contrario, no te vas a salvar. No hay salvación. Es lo mismo que sucede hoy en muchas iglesias. Mucha gente se siente atraída por el evangelio, pero por razones equivocadas. Quieren los beneficios del evangelio: sanidad, prosperidad, un mejor matrimonio, hijos más obedientes. Pero no se rinden de todo corazón al Señor que el evangelio proclama. Se emocionan con la música, con la comunidad que perciben en la iglesia. Me encanta cómo se llevan los hermanos en la iglesia, pero nunca ven la gravedad de su pecado, nunca ven su necesidad de un Salvador. Como Simón, están fascinados con la señal, pero se están quedando en el dedo, no están mirando la realidad a la que esa señal apunta: la gloria y el poder salvador de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hasta que tú no veas esa gloria, no serás salvo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Es Él tu verdadero tesoro? ¿O simplemente estás buscando lo que Él puede darte en términos de beneficios terrenales, obviamente? Porque déjame decirte algo, mi amigo, con todo mi amor: el evangelio no es un medio para conseguir otra cosa. El evangelio es Cristo. Él es la buena noticia del evangelio. El evangelio es Cristo. No hay nada más grande, no hay nada más valioso, más precioso que Él. Él es el verdadero tesoro que el evangelio ofrece, no porque nos concede todo lo que deseamos. Escucha bien. No porque Jesús nos concede todo lo que deseamos, sino porque Él contiene en sí mismo, en su persona, todo lo que necesitamos. Él es la perla del gran precio, por la que vale la pena perderlo todo. Todo. Mi amigo, tú necesitas a Jesús, pero no como un proveedor todopoderoso. Tú no necesitas a Jesús como psiquiatra, el psiquiatra de tu vida, el psicólogo perfecto, el coach. Esta palabra está de moda, ¿verdad? Tú no necesitas a Jesús como un coach. Tú necesitas que Jesús te salve. Tú necesitas que Jesús te salve. Pero gracias al Señor que no todos responden al evangelio como lo hizo Simón el mago. Por la gracia de Dios, muchos reconocen a Cristo como el tesoro incomparable que satisface por completo el alma. Y fue con esta certeza que los apóstoles continuaron predicando el evangelio en Samaria. Noten el versículo 25. Y ellos, Juan, Pedro, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén. Pero noten cómo su mente había cambiado, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Ellos no se desanimaron por la falsa profesión de Simón.
Siguieron confiando en el poder omnipotente del Evangelio. Mi hermano, no te desanimes por aquellos que rechazan tu predicación. No te desanimes por aquellas personas que tú trajiste a la iglesia y al tiempo apostataron de la fe y se fueron al mundo otra vez. No te desanimes. Sigue predicando la palabra, dejando los resultados en las manos del Señor. Y Él hará con tu predicación lo que Él se ha propuesto hacer. Pero hay un episodio más en este relato que nos enseña, en cuarto y último lugar, que el avance del Evangelio sigue la agenda del Espíritu, no la nuestra. El avance del Evangelio sigue la agenda del Espíritu Santo, no la nuestra. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y Lucas, para que por si acaso no lo sabíamos, dice: este es un camino desierto. Miren, si alguien hubiera diseñado una estrategia misionera para expandir el Evangelio, seguramente habría enviado a Felipe a otro sitio, a otro lugar. Felipe había demostrado ser muy eficiente predicándole el Evangelio a multitudes, pero ahora el Espíritu lo está guiando hacia un camino desierto, para colmo peligroso, para predicarle a un solo hombre, a un solo hombre. Miren, ningún judío transitaba por esa ruta. Aparte de ser un camino desierto, como dice el mismo Lucas, Gaza era una ciudad filistea. Y Filistea era siempre, a través de la historia, uno de los enemigos más feroces de Israel. Pero el ángel le dijo a Felipe que se dirigiera a ese lugar. Y lo interesante es que no le da ninguna información adicional. Vete al camino de Gaza. ¿Y hacer qué ahí? Ahí no hay nadie. Porque yo te lo ordeno. ¿Y saben qué hizo Felipe? Obedeció. ¿Cuál fue la razón de este mandato tan extraño? Porque, hermanos, déjenme aprovechar esto para decir una nota. La obediencia a Dios no requiere que Él nos explique lo que Él está haciendo o cuál será el resultado. No, Él ordena, nosotros obedecemos, aunque la orden nos parezca absurda. A ti te parece absurda, a mí me parece absurdo, pero Dios tiene un plan. ¿Cuál fue el propósito? Versículo 27. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace. Candace era la reina madre de los reyes etíopes, que por cierto no era Etiopía, la Etiopía actual es el actual Sudán, y le llamaban Candace porque los reyes nadie lo veía. Entonces la madre, a la que le decían Candace como un título, era la que daba la cara. Así que este etíope era alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro. Felipe debía ir a ese lugar para poder predicarle el Evangelio a un eunuco etíope. Y aquí es donde la estrategia de Dios se pone más interesante y más sorprendente. Para la gente de ese tiempo, Etiopía, lo que Lucas le llama Etiopía, se encontraba en el fin del mundo. O sea, para la cultura grecorromana, los etíopes eran un imperio que se encontraba ya más allá de la civilización. Era el fin del mundo. Y aunque este hombre era un funcionario de la corte, Lucas nos dice explícitamente era un eunuco. ¿Y por qué decir eso? Porque según la ley mosaica, debido a su condición de eunuco, él no podía entrar en el templo de Jerusalén. No puedo ahora por el tiempo citar los textos: Levítico 21, 18 al 21, Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, pero no voy a entrar en eso ahora.
Así que noten, este hombre, según el versículo 27, había viajado a Jerusalén para adorar, pero ni siquiera había podido entrar en el templo. Como dice Albert Mohler, este hombre era doblemente marginado. Primero porque era gentil, segundo porque era eunuco. Pero Dios había determinado salvarlo. Por eso movió a Felipe a que dejara su tremendo ministerio en Samaria y se fuera a este camino desierto al encuentro del eunuco, a la vez que movía al eunuco, que seguramente era un hombre de cierta posición, había comprado un rollo de la Biblia. No se imaginen al eunuco leyendo su Biblia así. No. Es un rollo. Y Dios había movido a Felipe para que abriendo el rollo le cayera en Isaías 53. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. De paso, en aquellos días, y no voy a explicar ahora por qué, pero casi nadie leía en voz alta. Eso era casi imposible. Se veía como una hazaña el que una persona pudiera leer en silencio. Todo el mundo leía en voz alta. Creo que lo dije al revés al principio. No, nadie leía en silencio, todo el mundo leía en voz alta. Y el que sabía leer en voz alta, nadie leía en silencio, todo el mundo leía en voz alta. Estoy enredado. Así que no era raro que Felipe, que el eunuco, estuviera leyendo el rollo en voz alta. Yo lo hice a propósito, era para ver si ustedes estaban despiertos. Ok. Dice el texto, versículo 30. Cuando Felipe se acercó, obviamente como él está leyendo en voz alta, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿tú entiendes lo que lees? ¿Tú entiendes lo que lees? Deténganse un momento allí, porque dice en el versículo 31 que él le responde: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Mis hermanos amados, miembros de Iglesia Bíblica, este es el método de Dios para salvar a los pecadores. ¿Cuál? Su palabra predicada por un creyente. Ese es el método. Su palabra predicada por un creyente. En estos días estaba orando por la salvación de alguien a quien yo amo de todo corazón y está fuera del país. Y yo le dije: Señor, por favor, allí donde está, envíale una persona que le predique el evangelio. Y estoy orando desde hace días por el Señor, envíale a alguien. Pero un día orando me di cuenta, o caí en la cuenta, de que en el mundo entero hay un montón de cristianos pidiendo lo mismo. Señor, envía a alguien. Y de que yo pudiera ser la respuesta a la oración de uno de esos cristianos. ¿Alguna vez tú has considerado que tú podrías ser la respuesta a la oración de alguien que está clamando a Dios por la salvación de un ser querido? Piénsalo. En este mismo instante muchos le están pidiendo al Señor: Señor, envía a uno de tus hijos a predicar el evangelio, a fulano. ¿Has pensado que tal vez ese creyente eres tú? El método de Dios no ha cambiado. Dios salva a los perdidos a través de creyentes que predican la palabra. Y nadie está fuera del alcance de su poder. Esta historia del etíope eunuco es un testimonio del amor soberano de Dios por los pecadores que el mundo rechaza, por los marginados. Si este hombre hubiera tratado de acercarse a Dios a través de la religión judía, habría encontrado una barrera insalvable. Pero otra vez, en Cristo, todas las barreras han sido derribadas. Dios había movido cielo y tierra para que este hombre escuchara el evangelio. Lo llevó a Jerusalén, lo guió a Isaías 53, luego llevó a Felipe para guiarlo a Cristo a través de este pasaje de las Escrituras. Dios estaba moviendo cielo y tierra como lo hizo para salvarte a ti. ¿Has pensado en eso?
Versículo 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. No sabemos qué fue lo que Felipe le dijo al eunuco, pero podemos imaginarlo. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías había descrito con lujos de detalles los hechos y el significado de la cruz. Durante siglos los judíos estuvieron llevando corderos al templo para ser sacrificados, pero a Isaías se le reveló que todos esos animales apuntaban hacia el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo llevó por nosotros en la cruz el peso de nuestra culpa. Dice Isaías 53: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, para que ahora nosotros recibamos la paz de Dios y la paz con Dios, el shalom de Dios. Fuimos reconciliados porque Cristo pagó el precio. Ese es el mensaje que Dios usa para salvar a los pecadores. Este etíope no solo creyó en Jesús, sino que de inmediato manifestó frutos de salvación. Versículo 36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Y respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe, el eunuco, y lo bautizó. De paso, es evidente que el bautismo que practicó Felipe no fue un chorrito de agua en la cabeza, porque ustedes pueden estar seguros que en ese viaje tan largo el eunuco llevaba agua en su carruaje para beber, y Felipe no le echó de esa agua. Tuvieron que llegar a un agua a la que descendieron, y fue bautizado. Ahora, el libro de Isaías no dice nada acerca del bautismo, así que debemos suponer que Felipe le explicó al eunuco que todo creyente debía manifestar su identificación y su lealtad con Cristo a través del bautismo. Así que tan pronto encontraron agua, este hombre quiso obedecer y pidió ser bautizado. Esa es la marca de un verdadero creyente, ¿no? Su deseo de obedecer. Ahora, escuchen esto. Curiosamente, ¿dónde está el eunuco? Isaías 53. Curiosamente, solo 3 capítulos más adelante, en el libro de Isaías, Isaías 56, Dios dice, Dios profetiza a través de Isaías que los extranjeros y los eunucos serían atraídos hacia él. Y escuchen esto: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Aquí en este momento se está cumpliendo otra profecía del Antiguo Testamento. Hace unos domingos, cuando estudiamos Hechos 6 y 7, vimos que Jesucristo es el verdadero templo, que Jesucristo es el lugar definitivo de encuentro entre el hombre y Dios, y nadie que venga a él en arrepentimiento y fe será rechazado. Así que este hombre que hasta ahora había sido doblemente marginado, este hombre que no podía entrar al templo en Jerusalén, ahora era parte del templo mismo, en su unión con Jesús. Eso explica su gozo. Dice: al salir ellos del agua, obviamente estaban adentro,
Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, un milagro, no lo sé. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Luego vamos a encontrar que Felipe se radica en Cesarea, donde se casa, tiene hijas, pero eso lo veremos después. Ahora, ¿notaron que el eunuco tuvo la misma reacción de los samaritanos? Gozo. En el versículo 6 dice que los samaritanos se gozaron. En el versículo 8, perdón, en el versículo 39 dice que él siguió su camino gozoso. El evangelio produce gozo. El gozo de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros presentes, pasados, futuros, todos nuestros pecados han sido arrojados en el fondo del mar. El gozo de saber que hemos sido adoptados en la familia de Dios, que tenemos la promesa segura, ciertísima de la vida eterna en su presencia. Este eunuco regresó a su tierra con un gozo incontenible. De hecho, dicen los historiadores que este hombre fue el primer misionero en llevar el evangelio a Etiopía. Piensen en esto. Todo eso ocurrió porque Saulo inició una persecución y porque Felipe obedeció el mandato del Señor de dirigirse a un camino desierto para predicarle a un hombre. Lo que parecía una serie de eventos desconectados en Hechos 8 era en realidad la soberana orquestación de Dios para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, a Dios le interesa la salvación de un alma, lo mismo que la salvación de multitudes, porque una sola alma, dice Jesús, vale más que el mundo entero. Mateo 16:26, una sola alma. Óyeme, si tú tienes que pasarte la vida entera predicando el evangelio para que una sola alma venga a Cristo, valió la pena. Porque una sola alma vale más que el mundo entero. A veces pensamos, el evangelio está avanzando porque miles se están convirtiendo. No, Dios no lo ve así. Dios ve con igual valor que una sola persona sea rescatada por su gracia. Hermano, miembro de Iglesia Bíblica, tal vez el Señor te ha puesto en el trabajo donde estás, en la familia donde naciste, en el barrio donde vives, porque allí hay alguien que necesita el evangelio y que Dios ha preparado ya, aunque tú no lo sepas ni él tampoco, para que la semilla de la predicación dé fruto. Tú no lo sabes, pero ya Dios ha preparado algunos. Ha preparado el terreno. Mira, la persona que tú menos te imaginas puede ser el próximo instrumento en las manos de Dios para impactar a muchos, y eso lo veremos en el capítulo 9 con la salvación de Saulo. ¿Quién iba a pensar que Saulo iba a ser el apóstol Pablo en Hechos 8? La persona que tú menos te lo imaginas. Creyente en Cristo, nuestra tarea no es predecir quién responderá al evangelio y quién no. No. Nuestra tarea es predicar con fidelidad, sembrar con diligencia y confiar en el Dios que salva por medio del evangelio. Él es el Señor de la mies, nosotros solo somos sus siervos. Oh, que el Señor nos conceda no perder nunca de vista la misión que nos ha sido encomendada. Id y haced discípulos de todas las naciones, y que cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo continúe dando de gracia lo que ha recibido de gracia, con la certeza de que la semilla del evangelio nunca volverá vacía.